Jack Grealish ha pasado de ser el gran infravalorado del fútbol inglés a ser un sobrevalorado y borracho. Esa etiqueta es importante. Hoy vamos a ver cómo ha decaído su importancia en el fútbol inglés, su imagen, su figura y, por supuesto, ya que estamos en el mercado, dónde debería ser su siguiente paso. Comenzamos. Henry getting cleared. It's Thierry Henry. He scored. He scored for Arsenal in the Bernabeu. No more, no less than they merit. Jack Grealish siempre pareció ser elegido, siempre pareció ser ese jugador diferencial que haría que Inglaterra fuera, pues digamos que la gran potencia europea junto a los Foden, junto a los Harry Kane, Marcus Rashford, etc, etc, etc. Nunca llegó a eso. Le costó muchísimo llegar a la selección nacional. Es que Gareth Southgate no se lo terminaba de creer hasta que no llega al Manchester City. Una vez en el Manchester City, su figura es elevada mucho más alto de lo que lo era en el Aston Villa, siendo un jugador muy diferente a lo que era en los Villans, a lo que fue en Birmingham durante toda su vida. Allí en Birmingham era un extremo izquierdo, cabeza de ratón, incluso cabeza de león en segunda división. Cuando asciende mantiene al equipo él solo. Por 100 millones se va al Manchester City. Ahí con Pep Guardiola es un jugador mucho más pausado, obligado por supuesto, mucho más cerebral y menos atrevido, con menos importancia. Eso Jack Grealish lo mata absolutamente. No ha llegado a poder implantar lo que era su rebeldía, su liderazgo, su toma de decisiones en los Citizens, ni en Champions ni en Liga, siendo, si es cierto, muy importante en la temporada del triplete, es bastante importante, y en la temporada anterior donde debuta con el Manchester City también lo es, solo que no llega a dar ese punto de efectividad que le hizo falta, por ejemplo, contra el Real Madrid, pero hace unos minutos muy buenos en esa eliminatoria, sobre todo en la vuelta. Jack Grealish poco a poco ha ido desapareciendo. Hoy vais a ver tablas de The Athletic que utiliza con FBref y con StatsBomb sobre pues cómo ha empeorado Jack Grealish, su rendimiento en las últimas temporadas, y esta primera es de su tiempo de juego. Desde la 2016-2017, que debuta en Liga, va creciendo con, más o menos bastantes minutos jugados, más de 1.500, cerca de los 2.000 casi siempre, hasta la temporada 19-20, como veis ahí, donde juega 3.233 minutos, una media de minutos por partido del 90, o sea, de 90, prácticamente todos los minutos, 36 juegos, partidos jugados, 36 titularidades, 3.233 minutos y un porcentaje del 94,5% de minutos jugados en toda la temporada, prácticamente todo. Pocos jugadores jugaron más que él en la 19-20. La siguiente, el equipo se mantiene, se vuelve a mantener en Premier League, sigue siendo, esta ya es la que se mantiene con Dean Smith, si no me equivoco, la anterior es la que lo salva, prácticamente al final, que descienden Watford, Bournemouth y Norwich. Y en la 21-22 ya es la temporada que llega al Manchester City, temporada previa al triplete, que sería en la 22-23. Esa 21-22 vemos ya un descenso de minutos, tanto en juego como en porcentaje. No ha sido tampoco nunca un jugador de muchos minutos a la temporada, lesiones, cambios, pero su pico de forma es en la permanencia, en la que realmente se echa el equipo a la espalda. La 20-21, sí, para la gente que recuerde, es la del 6-2 o 7-2 de Aston Villa Liverpool, ¿vale? Para que recordéis un poco posterior al título del Liverpool, que está el West Bromwich Albion en la Premier League, ¿vale? Para que la gente recuerde un poco cómo estaba la cosa, cómo estaba la clasificación, cómo estaba la temporada, la liga en Premier League. La siguiente ya es la que Oli Watkins hace un desembolso importante en el Aston Villa. Ahí baja mucho sus minutos, la 22-23 es la del triplete, 60% de los minutos, y luego ya viene el bajón considerable de 29% de los minutos, 1.000 minutos
en toda la temporada, 20 partidos jugados, 10 titularidades y esta temporada 7 titularidades, 721 minutos, menos de la mitad de los minutos por partido, 21% de los minutos jugados. Es increíble. Esta temporada sí es cierto que ha habido muchas lesiones, un City que no funcionaba y él ha jugado en diferentes posiciones, sí es cierto. Jack Grealish ha cambiado un poco su zona y creo que esta temporada ha sido más bonito que bueno, o por lo menos efectivo. También es cierto que en la efectividad va el resto. Vemos aquí otra tabla de Jack Grealish. Según The Athletic, Grealish ha sido más creativo que nunca en el Manchester City. Porque lo ha conseguido más o menos lo mismo. Vemos ahí por minutos sus ocasiones, sus asistencias esperadas por 90. Las rojas son las esperadas, asistencias en azul son las que consigue. En la temporada del triplete, más o menos iguala su creación. Más o menos lo que se esperaba es lo que consiguió. Pero siempre, como veis, excepto en la 2021, que estuvo muy por encima del nivel, muy por encima del nivel, siempre está por debajo, poco, mucho, pero bueno, siempre está algo por debajo, más o menos igualado. Vemos ahí que Grealish ha estado infrapuntuando, digamos, respecto a sus expectativas, las expectativas de la temporada. Ha subido un poco en expectativas, también ha subido un poco en efectividad. Pero como os digo, esta tabla tiene más que ver quizás las asistencias esperadas con igual que no estaba Haaland, que el equipo no ha estado bien, que Foden no ha estado bien, que De Bruyne no ha estado bien, que ninguno ha estado especialmente efectivo. Haaland ha faltado mucho también, muchas lesiones. Luego llega Marmoush, que es un jugador más individual, menos de colgar balón al área, y que Grealish nunca se ha encontrado cómodo en ese extremo izquierdo. Porque no ha sido un extremo izquierdo que ya era en el Aston Villa, que entraba por dentro, que manejaba, que medía el tempo. Eso lo ha sido esta temporada. Hasta esta temporada venía siendo un extremo izquierdo pegado a banda que de vez en cuando se permitía recortar. Y para esto vamos a ver una tabla muy importante también que tenemos aquí mismo. Esta es el radar de Jack Grealish desde la temporada 2021. Este radar quiere decir, él está en el centro y hacia dónde van los pases de Jack Grealish. Vemos que en la 2021, punta arriba izquierda, es la distancia, los colores son distancia media que recorren sus pases, ¿vale? Es un sonar, un radar. En la 2021 vemos que hacia la izquierda ha habido un poco, ha habido algo, hacia su zona izquierda, vemos que hacia arriba va en ataque, hacia la izquierda ha habido algo. Eso quiere decir que no está pegado a la banda. Ha habido para atrás, por supuesto, hacia atrás, hacia la derecha, correcto, pero sobre todo hacia adentro. Mucho hacia adentro, igual para atrás, pero sobre todo hacia adentro. Pasamos al Manchester City, 21-22, temporada de debut, 22-23 y 23-24. ¿Cuántos pases Jack Grealish da hacia adelante que recorran metros? Si os fijáis en la 2021, justo hacia adelante, recorre más del 15 yardas de media. Ese punto de arriba, que está justo hacia arriba, lo que está en gris son pases fallados. En el Aston Villa perdía mucho pase, fallaba mucho pase, evidentemente porque se la jugaba mucho más. Pero, si os fijáis en el Manchester City, es una locura los muchos pases que da para atrás. Es increíble. Además, pases cortos, muy cortos. Incluso pases en la 22-23 que no recorren, que recorren bastante distancia. Es una zona entre 12,5 y 15 en esa 22-23. Aquí hablamos de que Jack Grealish prácticamente no avanza. En esa 23-24, además de que ha jugado poquito, esta es la pasada, habría que ver la de esa temporada, pero esta es la temporada anterior. Pases por lo menos más hacia adentro, por lo menos más interiores, pero casi no avanza para adelante. Casi no avanza para adelante. Es increíble ese cambio de 2021 en apenas 3 años. De ser un jugador que, si evidentemente no puede jugar todo para adelante, también, espera un poco, junta líneas, es que da más pases para atrás en la 23-24 que para adelante en la 2021. Prácticamente da el triple de pases para atrás que para adelante. No se la juega, no intenta. Es un Jack Grealish sin confianza
o que parece ya no sin confianza. Si es cierto que el modelo de Aston Villa de Dean Smith y el modelo de Manchester City de Guardiola son muy diferentes. Guardiola no quiere perder el balón, no quiere arriesgar, quiere alargar mucho las posesiones y evitar que el rival las tenga. Eso también tiene que ver. Pero que Jack Grealish, un jugador de la capacidad de Jack Grealish en regate, en capacidad, en liderazgo, en creación, tenga estos números que no avanza metros para adelante. Es cierto que, como os digo, ¿no? El modelo de juego se modifica, tiene mucho que ver el contexto, cómo son los ataques del Manchester City, porque Jack Grealish cuando recibe pocas veces tiene espacio para adelante, salvo que sea regatear, y mucho por delante tampoco. Evidentemente, en el Aston Villa podía jugar para adelante porque muchas veces estaban muy atrás. No estaba siempre en la frontal del área, que es lo que está, por ejemplo, en el Manchester City, ¿no? Es la diferencia que tiene estos años en el Manchester City. Yo hoy quiero mirar con este contexto que tenéis por aquí, con este contexto que hemos visto de datos, de estadísticas, por supuesto vamos a goles, ¿no? Si vamos a su porcentaje, a sus percentiles, creo que esto llama mucho la atención. Esta temporada, el último año, en cuanto a extremos y mediocentros atacantes, digamos, por ejemplo, jugadores que se parecen mucho, Rodrigo, Jadon Sancho, Alex Iwobi, Anthony Gordon, Anthony, Kulusevski, ¿vale? Jugadores que conocemos. Está en el percentil 92, solo hay un 8% mejor que él en acciones de creación de tiros, 5.45, ojo. Solo hay un 12% que intenta más pases que él. Solo un 1% de los extremos acierta más que él. También hablábamos antes del pase hacia atrás, ¿no? Solo un 13% que da más pases hacia adelante, que recorren metros. Solo un 1% que conduce hacia adelante más que él, que gana más metros en conducción. Solo un 6% que toca más balones en área de contraria. Solo un 4% que recibe pases que recorren más metros, o sea, que está más picado arriba. Estos son sus percentiles. Son muy buenos percentiles. Pero son percentiles que seguramente tendrá casi cualquier extremo del Manchester City en la época moderna. Vamos a Sterling, vamos a Leroy Sané, vamos a Foden, vamos a Savinho, vamos a Doku. Vamos a encontrar unos percentiles muy similares, no iguales, pero sí muy similares. Es evidente, ahí no hay mucha diferencia. Pero, ¿por qué Jack Grealish ha perdido ese hambre, ese liderazgo, esa competitividad, esas ganas de romper? Bueno, creo que la gran respuesta y la respuesta fácil es porque no lo tiene permitido. Porque en el plan de partido no entra esa liberación de Jack Grealish. Entra una liberación de Kevin De Bruyne quizás, de Phil Foden, de Rodri incluso, porque van más en conjunto a lo que busca el resto, a lo que busca el colectivo. Jack Grealish no es un jugador de colectivo. Doku, por ejemplo, tiene su radio de libertad, de libertinaje, de rebeldía, muy acotado a situaciones de extremo izquierdo de 1 contra 1 o de 2 contra 1. No hay más. Es lo que tiene. Es lo que va a recibir. Jack Grealish no tiene ese regate 1 contra 1. Necesita mucho más de, entre comillas, colectivo sin balón, que muchas veces en el Manchester City es imposible porque no hay espacio para correr. Porque ya te pones a correr, te pegas un sprint y ya estás en fuera de juego. Nadie te va a seguir. Es complicado, es complicado. Por eso, como os decía, quiero pensar un lugar donde puede estar cómodo. Un equipo de transiciones tiene que ser, evidentemente. Un equipo que busque con balón siempre ser muy efectivo. Posesiones cortas, pero efectivas y explosivas. Yo tengo, de Athletic nos deja 3 nombres, ¿no? De Athletic nos deja el Crystal Palace, el Nottingham Forest, el AFC Bournemouth. Vale, sí, evidentemente son equipos que, están en la Premier League, que transicionan rápido, que buscan mucho ataque. En el Bournemouth me encantaría verlo, pero claro, hay que poner el contexto de es Jack Grealish. Hay que sacarlo del Manchester City. Hay que pagar un traspaso y un sueldo. Por un poco, entre comillas, que cobre Jack Grealish, siguen siendo 300.000 semanales. Son 15 millones al año. ¿Quién puede pagar 15 millones al año? En salarios, más traspaso. Que,
Jack Grealish costó 100 millones. Yo creo que 50, 60 en caso de querer venderlo. Además que le quedan 2 años de contrato todavía. Hasta los 32. Tiene ya casi 30 años. Cumple ese año 30 años. Yo creo que el único equipo que podría necesitarlo, que tiene un espacio o que lo tendrá, porque ahora mismo no lo tiene, y que puede permitirse un sueldo tan alto en la plantilla, es el Newcastle United. Tengo puesta la del Everton, pero no es este caso. Creo que pocos equipos, por ejemplo, Liverpool, Arsenal, Manchester United, Tottenham, son equipos que podrían permitirse ese tipo de fichaje. Vale, podrían permitírselo. Pero el Arsenal no va a fichar a Jack Grealish, aunque sería interesante. Extremo izquierdo, sería interesante. Cobra mucho, cobra demasiado, pero no le puede dar tampoco esa libertad a Jack Grealish. Es un equipo muy similar en ataque, en posicional, que el Manchester City. Sería interesante, pero sería prácticamente misma cosa. En el Tottenham, ostras, me gustaría verlo, pero creo que, bueno, tiene Champions, podría llegar a hacer ese fichaje, pero me parece extraño, ¿no? Bueno, si se va a Heung-min-Son, bueno, pero se llega a gastar mucho dinero en salario y en fichaje por un jugador de 30 años, complicado. Manchester United, para mí es donde encaja ese extremo izquierdo, pero ha llegado Cunha, ya. Decíamos antes también, el Liverpool, yo creo que no. Bueno, oye, tiene ese modelo también, extremo izquierdo. Parece que Luis Díaz va a salir, parece que Gakpo puede salir. Oye, pues parece que irán también a por Anthony Gordon, ¿no? Pero creo que el Newcastle United, por precio, puede afrontarlo. Por salario, puede afrontarlo. Imagino que habría una rebaja importante, igual a 10 millones anuales. Rebajar esos 200 semanales, esos 200.000 libras semanales es necesario. Pero Anthony Gordon, como os digo, puede salir. No creo que busquen la venta ni de Sandro Tonali ni de Isaac. Y Harvey Barnes creo que aún no está del todo, está un poco verde, y creo que le podría dar tiempo a ese Jack Grealish, que como veis tampoco juega tanto, ¿no? No es un jugador ni en su pick, bueno, en su pick sí, pero en sus mejores momentos tampoco era un jugador que jugara todos los minutos. Como veis, un 60%, un 50 y largos, oye, 80 minutos por partido, pero tampoco jugaba todo. Pues entraría también Harvey Barnes, además que con Champions League habría tiempo para tener todo eso. Creo que en el Newcastle United no es un match made in heaven, no es un match, no es que cuadre perfectamente, pero creo que a ambos le vendría bien. Al Newcastle tendría un equipo, un jugador, oye, pues de mucho nivel, sí. Jack Grealish tendría un equipo que jugaría Champions y que podría pagarle ese sueldo, ¿vale? Y se quedaría en Premier League. Y creo que tendría un momento para reforzar su sentimiento de sigo siendo un jugador importante, puedo seguir siendo un jugador bueno, correcto, buenísimo para la élite, que creo que sí que es. Un equipo que transiciona, que también defiende en bloque bajo, que le recordaría ese Aston Villa de Dean Smith, donde él fue además cabeza de León. En este caso igual no sería el principal líder, sería Isaac, Tonali, Bruno Guimaraes, pero tiene jugadores de muchísima calidad, de muchísimo trabajo, que Jack Grealish es. No olvidemos que Jack Grealish es un jugador de muchísimo trabajo. O sea, lo que hace en el Manchester City del triplete, incluso en el previo, con esos repliegues defensivos, corriendo hasta línea defensiva, volviendo, es un jugador, de acuerdo, díscolo, que le gusta la fiesta, que toma, que le gusta salir, que se divierte, que no es el típico ejemplo de profesionalidad espartana, serio, que no sale, que solo entrena, vale. Pero es un jugador que lo da el todo por el todo, que no se rinde, que muerde, que presiona, que no regatea un esfuerzo. Lo que haga fuera del campo es otra cosa. Pero es un grandísimo jugador, siempre lo ha sido. Solo que el modelo de juego creo que no le ha beneficiado lo suficiente. Pero él tiene lo que quería: ganar títulos, ganar relevancia y ser recordado. Hombre, que sí lo será, por supuesto. Seguramente lo sería si se hubiera quedado en el Aston Villa. Pero él buscaba gloria, buscaba títulos, buscaba dinero. Lo tiene, ya lo tiene. Ahora con 30 años puede dar un pasito atrás que creo que le vendría fantástico. Y en el Newcastle me parece que encaja perfecto. Pero por supuesto, como siempre, vosotros me decís dónde os encaja más Jack Grealish. Igual ya un retiro dorado. Son 30 años, me parece que no. Pero bueno, abajo en comentarios os leemos, os leo. Y me decís dónde creéis que encaja Jack Grealish, dónde lo veis, o si ya debería dar
un pasito fuera de la Premier League.